Hacemos oración una vez puesto en manos del Señor. Nunca nos olvidemos, mis amados hermanitos, para alguien tal vez nuevamente que no tenga conocimiento sobre esto, yo siempre diré la verdad, mis amados hermanitos, lo que mi Padre Celestial me manda a decir en su palabra. El hombre siempre prohibió a los niños que participen en lo que tiene que ver en las cosas de Dios, pero Dios dice otra cosa, dice: dejad que vengan a mí, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, si vamos a la palabra del Señor, nosotros no podemos impedir, porque ciertamente ellos es el ejemplo al que tenemos que seguir, hablando de un corazón humilde, de un corazón sincero, un corazón sano. Amén, gloria a Dios. Vamos a iniciar, mis amados hermanitos. Como estábamos viendo el día de ayer, nos quedamos en Nehemías. Por favor, vamos a leer nuevamente Nehemías para terminar. Hay que entender todo lo que dice su palabra. Gloria a Dios. Aquel que tenga la porción bíblica puede decir amén para que dé la lectura. Amén, gloria a Dios. Nehemías 10, capítulo 10, versículo 28 al 29, por favor. Amén. Amén, querido pastor. Buenas noches. Amén, mi hermanita Claudia. Bienvenida en el nombre del Señor, mi hermanita Claudia. Ya nos hacía falta, mi hermanita, de muchas maneras, pero después hablamos. Vamos a continuar, mi hermanita Claudia, por favor. Amén, gracias. En Nehemías 9, versículo 28 y 29. La palabra de Dios nos dice: el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Yahvé, nuestro Señor. Amén. Amén, amén. Gracias, mi hermanita Claudia, por esa hermosa palabra. El día de ayer ya dimos lectura a esta palabra, pero quedamos sin explicar bien, sin discernir su palabra. Hoy día vamos a discernirla con la guía del Espíritu Santo de Yahweh. Bendito es el Señor. La santa palabra se lo lee en el precioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Yahweh. Dice la palabra del Señor: y se reunieron con todos sus hermanos y sus principales en el 28. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores y los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento. Gloria al Señor. Hasta allí vamos a ver. Mire, primeramente aquí hay una gran lista. Más atrás, como podemos ver, hay una gran lista de siervos en realidad que hicieron todo esto. Sin embargo, lo que estamos tomando en cuenta aquí, lo básico, que es lo que tenemos que entender. ¿Qué es lo que tenemos que entender aquí? Que mire, cuando usted es un siervo de Dios, como vimos el día de ayer, cuando Dios guía nuestras vidas, porque en ese entonces, obviamente, el Espíritu Santo de Dios no moraba como en la actualidad en cada uno de sus corazones, pero Dios dice que le daba discernimiento, y al decir que lo daba discernimiento, le estaba dando el poder a ese siervo o sierva para que pueda discernir entre lo bueno y lo malo, y de esa manera poder guiarse por el verdadero camino de la salvación. Gloria a Dios. Al decir, mis amados hermanitos, sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo, mire, está hablando aquí, mis amados hermanitos, que el discernimiento da para todo aquel que lo pida. ¿Por qué razón?
porque aquí está especificando desde el sacerdote hasta el portero y el sirviente. ¿Qué quiere decir con esto? Que nuestro Padre Celestial no ve ninguna clase de persona, o en este caso de raza, sino lo que ve es el corazón. Y a Él le da, que dice, el discernimiento. ¿Para qué? Para poder seguir guiándonos en el pueblo, o sea, cumpliendo y obedeciendo lo que nuestro Padre Celestial, hablando en la actualidad, nos enseña en su palabra, con discernimiento. Y ya vimos el día de ayer sobre el discernimiento, y vamos a continuar con versículos más inclusive más claros sobre el discernimiento. Entonces aquí lo que nos está enseñando el Señor es que el pueblo se apartaba de sus pueblos, de su tierra, para ir a la ley de Dios. Pero ¿cómo saber entre hacer lo bueno y lo malo, o lo malo, y no estar caminando equivocadamente como en la actualidad? Hay esa tremenda confusión que el enemigo ha puesto, que será, no será de Dios, será esto, será lo otro. Por último, aquí está bien, me he acomodado aquí me quedo. No tiene discernimiento en la actualidad del pueblo, la mayoría del pueblo de Dios, no digo todo, sino la mayoría del pueblo de Dios no tiene discernimiento. Por esa razón el pueblo de Dios anda perdido. Porque ya hemos visto que con el discernimiento que está guiado por el Espíritu Santo de Yahweh, es la única manera que usted va a poderse guiar realmente en el verdadero pueblo de Dios, para ser o formar parte del verdadero pueblo de Dios, o así de esa manera ser verdadero hijo e hija de Dios. Bendito es el Señor. Entonces, mis amados hermanitos, aquí nos está enseñando todo eso, que el Señor no hace excepciones de personas. No importa, por eso pone el Señor allí eso, todo eso. Y si no pusiera solamente todos aquellos que tuvieron discernimiento, el Señor pone todo esto para que entendamos que no hay excepción de personas. Aquí no es solamente el pastor, no es el sacerdote, el evangelista, sino todos. El Señor nos da discernimiento, como ya vimos, que dice en su palabra: si no la tienes o no entiendes, pide sabiduría de lo alto. Dice, ¿a quién? Al Dios Altísimo. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Y de allí fueron a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento. El que tenía discernimiento podía seguir el verdadero camino de Dios. Ciertamente usted me dirá, pero entonces, ¿por qué habla la ley de que no se salvó casi nadie? Simplemente porque esto es uno de los puntos principales, escúcheme bien, a obedecer. De ahí sabemos que hay muchos. Depende de la oración, el ayuno, depende de discernimiento, depende del evangelio puro, etcétera, etcétera. Depende de muchas cosas para que conforme realmente un verdadero siervo del Señor. Ciertamente aquí estamos topando solo un punto, que es el discernimiento, que nos ayuda a discernir y a entender entre lo bueno y lo malo, entre lo puro y lo impuro, dice la palabra del Señor, como vimos el día de ayer, mis amados hermanitos. Y entonces tiene que ser con discernimiento, como dice su palabra. Gloria a Dios. El 29, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar. Quedarían en la ley de Dios, que se quedarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Yahweh, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Yahweh, nuestro altísimo Señor, nuestro altísimo Dios. Bendito es el Señor. Mis amados hermanitos, aquí estamos viendo otro puntito, estatutos y decretos. Mire, ciertamente a veces yo me salgo del punto principal. El punto principal es el discernimiento. Pero aquí nos está hablando de estatutos y decretos. ¿Por qué tenemos que profundizar en estatutos y decretos un poquitito? No mucho. Simplemente porque se trata de discernir entre lo bueno y lo malo y no vivir predicando a nuestra manera.
Ciertamente una verdadera prédica viene de la sana doctrina, del evangelio nato, no adulterado, y del profeta puesto por Dios, o mejor dicho, guiado por el Espíritu Santo de Yahweh con discernimiento, como hemos estado viendo. Mire, ciertamente el discernimiento casi nadie lo utiliza. La interpretación utiliza en la actualidad la mayoría del hombre, del predicador, del líder. Pero si el predicador no tiene discernimiento, ¿cómo está su pueblo? ¿Cómo están los siervos? ¿Cómo están esas ovejas? Bendito es el Señor. Si estamos viendo claramente que es necesario el discernimiento, porque es el Espíritu Santo de Yahweh mismo revelando o hablando a través de su palabra. ¿A quién? A su verdadero pueblo. Aquí nos está enseñando, dice, pero clarito dice, pero sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento. Entonces el discernimiento no va a obtener solamente porque crea en Dios, solamente porque alabe a Dios, solamente porque predica. El discernimiento es el que identifica a un verdadero hijo de Dios al poder discernir la palabra de Dios, al poder escudriñar, como dice que la palabra de Dios es profunda, tan profunda y poderosa, que el hombre no va a poder discernir así como así, sino necesitamos la ayuda y el discernimiento que viene del Espíritu Santo de Yahweh. Bendito es el Señor. Entonces, mis amados hermanitos, dice, y se reunieron con sus hermanos, sus principales, para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Yahweh, y que guardarían y que cumplirían todos los mandamientos. Escúcheme bien, lo que yo siempre les he enseñado, y esto el Señor me hizo hablar una vez, hace muchos años atrás, mis amados hermanitos, sobre los mandamientos, estatutos y decretos y profecías. Cómo se conforma la palabra del Señor. Pero aquí es donde el hombre cae, sigue mucha gente y doctrinas torcidas, falsas, discúlpeme que diga esto, sigue todavía agarrándose ¿de dónde? De los decretos y estatutos. Sabiendo que los decretos y estatutos, por eso les pedí perdón, voy a salir un poquitito, pero es que es necesario explicar, es necesario discernir la palabra del Señor y dejar de vivir haciendo lo que el hombre nos ha enseñado, sino es tiempo de que discierna la palabra del Señor con la guía del Espíritu Santo de Yahweh. Estatutos y decretos, mis amados hermanitos, ¿qué quiere decir? Que estatutos y decretos Cristo se llevó en la cruz. Aquí en el Antiguo Testamento era válido los estatutos y decretos. ¿A dónde queremos llegar? Cuando usted tiene discernimiento, usted no aplica lo que el hombre le enseña, sino que discierne la palabra de Dios como Él quiere hablar a su vida. Gloria a Dios. Es de eso se trata. No podemos dejar por encima los estatutos y decretos y que el hombre siga utilizando a su manera. Ciertamente no vamos a profundizar mucho porque hay mucho que hablar sobre eso, sobre los estatutos y decretos. Y vamos algún momento a predicar exclusivamente de eso, para saber de qué se trata, qué nomás es, y que el Señor nos guíe con su Espíritu Santo y nos ayude a discernir, como dice en su palabra, para de esa manera discernir entre lo bueno y lo malo, entre el espíritu bueno y el malo, entre lo inmundo y lo puro. Mis amados hermanitos, eso es lo que tiene que hacer un siervo y sierva del Señor, gloria a Dios. Entonces, estatutos y decretos para eso, mis amados hermanitos, vamos a ir un poquitito a ver. Es necesario, aunque no avancemos mucho, tenemos que aclarar. ¿Por qué estatutos y decretos? Porque después vamos a ver de qué se trata, qué es un estatuto, qué es un decreto. Porque el hombre vive escuchando al hombre, pero está en palabra vana, palabra vacía. Inclusive sigue cogiendo lo que es estatuto, decreto que Cristo ya se llevó en la cruz y poniéndolo como doctrina y aplicando, dice que aquí dicen la palabra,
de Dios, pero en realidad no ha entendido nada porque no ha tenido el punto que es, no ha discernido nada. No ha tenido discernimiento a entender entre lo bueno y lo malo. Gloria a Dios. Vamos a Colosenses, mis amados hermanitos. Colosenses 2. Alguien que tenga la palabra. Colosenses 2. Es necesario explicar esto. Colosenses 2, capítulo 2, versículo 13 al 15 vamos a leer. Amén. Gloria a Dios. Alguien que tenga la porción bíblica, dígame, para que dé lectura. Bendito es el Señor, gloria a Dios. ¿Alguien que diga amén, por favor? Pastor, buenas noches. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Voy a dar lectura a mi querido pastor. Mi hermanito Cristian, que el Señor le bendiga. Amén, amén. Amén. Colosenses, capítulo 2, del 13 al 15. La palabra del Señor dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Amén, gloria a Dios. Gracias, mi hermanito Cristian. Mire la palabra del Señor. Tenemos que predicar con discernimiento. ¿Qué quiere decir? Mucha gente, mis amados hermanitos, discúlpeme, tal vez alguien sea unitario, Jesús solo que le llama, yo le llamo así. Discúlpeme, pero el bautismo tenemos que cumplir como el mandamiento ha puesto Dios en su palabra. Es decreto o estatuto. El bautismo es el comienzo de un bautismo cuando se bautiza solamente en Yahshua y nada más. Mire, el hombre agarrado de los estatutos y decretos sin poder discernir lo que es mandamiento en su palabra y lo que es estatuto, decreto y profecías, mis amados hermanitos. Les pongo un ejemplo, discúlpenme, mis amados hermanitos, pero dice que y bautizan, yo les digo porque a mí me consta, en el seminario habían pastores unitarios, nunca pudieron comprobar que ese es el mandamiento, porque el mandamiento es cuando Cristo murió en la cruz, resucitó, obtuvo toda autoridad, poder y autoridad, dice, ahora sí me es dada en el cielo y en la tierra, ahora yo les doy este mandamiento, vayan y prediquen. En Mateo 28, 19, 20 está, vayan y prediquen el evangelio, haciendo que guarden toda esta palabra de este libro sagrado, enseñando y que guarden y bautizando ese mandamiento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Yahweh. Bendito es el Señor. Mil disculpas por salirme un poquitito del tema, como les vuelvo a decir, pero se trata del discernimiento. El hombre ha cogido una doctrina a su manera, predica a su manera, como el hombre le ha enseñado, como el hombre no discernió la palabra al formar una doctrina, porque la hizo humanamente. Obviamente el hombre que absorbió esa enseñanza tampoco va a tener discernimiento, gloria a Dios. Pero lamentablemente, mis amados hermanitos, aquí tenemos que entender lo que es estatuto y decreto que Cristo ya selló, que dice en la cruz, gloria a Dios. Vamos a leer nuevamente, que quede claro la palabra del Señor. Mis amados hermanitos, aquí no se predica a criterio humano, no se interpreta humanamente, aquí se predica palabra viva. Eso se llama sana doctrina, gloria a Dios. Bendito es el Señor. Dice en el 13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión, otras versiones dicen en delitos y en pecados, de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Estábamos muertos en delitos y en pecados con los estatutos y decretos que conformaban la ley. Porque el hombre, en vez de
aprovechar lo que Dios puso para ser salvo, la convirtió, y eso yo les puedo comprobar con la Biblia, en maldición y no en bendición la palabra. Pero ¿quién la hizo? El hombre, no Dios. Gloria al Señor. Anulando, ¿qué dice? Él anula, ¿de qué manera? El acta y los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio. El Señor la quitó clavándola en la cruz. ¿Cómo? Con su muerte, derramando su sangre y dando su vida. Gloria a Dios. No de cualquier manera, solamente por haber dicho. Él murió en la cruz y allí se llevó estatutos y decretos que eso estorbaba, dice, para que usted y yo o nuestra generación podían ser salvos. Gloria a Dios. Este se llama sana doctrina, mis amados hermanitos. Gloria al Señor. Y despojando a los principados, gloria al Señor, y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. Por lo tanto, el enemigo no tiene ninguna potestad en su vida, no tiene derecho en su vida. Usted y yo somos limpiados del pecado, quitado lo que estorbaba y comprados a precio de sangre. Gloria a Dios. Pero el enemigo nos quiere atormentar haciendo creer que todavía no somos hijos de Dios, que todavía nos falta hacer algo. ¿Será que nos falta declarar algo que todavía hay en nuestro corazón para que Dios obre completamente en nuestras vidas? Será, porque el enemigo no tiene parte en su vida ni en la mía. Gloria a Dios, bendito es el Señor. Mis amados hermanitos, este punto estamos culminando ya con Levítico. Esta es la manera como el Señor nos está mandando, mis amados hermanitos, a discernir la palabra del Señor, para tener ese entendimiento, lo que Dios habla en su palabra, porque aquí está todo. Pero cuando leemos sin discernimiento no entendemos nada. Por aquí dice esto, por acá dice otro. ¿Sabe lo que va a entender? Más bien confusión. Yo he escuchado mucha gente que dice, pero es que aquí mismo se contradice. No. Dios no se contradice. Él es un Dios todopoderoso. Un Dios omnisciente que todo lo sabe, omnipresente, que está en todo lado. Por lo tanto, Él lo puede todo. Omnipotente es el que todo lo puede. Omnisciente que todo lo sabe, y Él lo hace las cosas a la perfección. Él no se equivoca. Lo que pasa es que el hombre falta ¿qué? Discernimiento, sabiduría de lo alto y discernimiento de lo que estamos hablando. Bendito es el Señor. Y como vamos a seguir viendo, el discernimiento es importante. ¿Es importante para qué? Para guiarnos en la sana doctrina y de esa manera predicar el verdadero evangelio de Cristo. Gloria al Señor. Pero alguien va a decir, yo también nombro a Cristo, yo también nombro a Dios. Correcto. Pero la interpretación viene a ser humana y a no discernir, porque estamos viendo que la palabra de Dios es tan profunda que el hombre sin el discernimiento y la guía del Espíritu Santo de Yahweh no vamos a poder ingresar a su palabra, sino va a ser todo, como hemos estado viendo, superficial, mis amados hermanitos. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Entonces, mis amados hermanitos, vamos a continuar. Como ya vimos hasta allí en el Antiguo Testamento, también quiero ver un poquitito en el Nuevo Testamento. Hay bastante que habla sobre discernimiento, pero el Señor me ha puesto unos versículos así nada más para poder entender realmente lo que significa la palabra de Dios. Bendito es el Señor. Gloria al Señor. Y para eso vamos a ir, mis amados hermanitos, vamos a Hebreos 4:12, por favor. Gloria a Dios. Y alguien que tenga la palabra me dice amén. Amén, mi hermanita, la escuchamos. La palabra de nuestro Señor Yeshua dice en Hebreos 4, ¿me olvidé, pastor? Hebreos 4. Capítulo 4, versículo 12, mi amada hermanita. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las culturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Amén.
gloria al Señor. Mire lo que dice, yo sé que usted ha de haber dicho, siempre leo este versículo, me lo sé de memoria, ¿verdad? Pero aquí dice que tenemos que discernir, mis amados hermanitos. Sin discernimiento no va a entrar esa palabra, como dice, hasta los tuétanos, no va a entrar. Va a pasar por encima. Me acuerdo que en la escuela había un compañerito que era muy inquieto, mis amados hermanitos, y no ponía atención. Y cuando si escuchaba levemente porque estaba distraído y entretenido. Era muy inquieto el compañero. Y el profesor, cuando le llamaba a los papás, decía: su hijito, por aquí le entra, por acá le sale. Pero cuando viene con discernimiento, que dice que penetra hasta los tuétanos la palabra de Dios en su vida y en la mía, gloria a Dios. Bendito es el Señor. Entonces, mis amados hermanitos, vamos a discernirla. La palabra del Señor, aunque ya está muy clara, amén. Y dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne, escúcheme, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero si usted tiene ese discernimiento, déjeme decirle que este versículo, allí es donde va a penetrar esa palabra en su vida hasta lo más profundo. Pero para eso estamos viendo que es necesario que haya discernimiento, porque ¿qué está diciendo? Que dice que discierne, la palabra del Señor dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gloria al Señor, mis amados hermanitos. Entonces, si la palabra del Señor dice que discierne nuestros pensamientos y los pensamientos inclusive de los demás, mire, ¿por qué razón? Porque como vimos el día de ayer, dice que nos da esa potestad, ese poder de discernir entre el espíritu malo y el bueno. Gloria al Señor. Quiere decir que cuando alguien venga a predicarle una doctrina sana, usted tiene en su mente y en su corazón muy claro lo que es malo y lo que es bueno. Y lo que es bueno, el Señor le va a decir, eso sí es lo correcto. Pero si está mal, el Señor le va a decir, eso no es mío. Gloria a Dios. Entonces, no está hablando de que discierne solamente en lo nuestro, sino también en lo otro, de las otras personas. Tal vez no en todo, pero en mucho, de acuerdo como Dios quiera manifestarse en su vida y en la mía, como nos quiera utilizar, mejor dicho, gloria a Dios. Bendito el Señor, porque la palabra de Dios es más viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire, cuando alguien viene con sus engaños, su mentira, el Señor le hace ver que esa persona está mintiendo y quiere engañar. Y allí es donde usted, es porque ha penetrado esa palabra en usted. Escúcheme bien, penetró esa palabra en su vida con discernimiento. Dios hizo que entre a su vida esa palabra, como lo está haciendo hoy. De allí usted va a tener ese discernimiento para dar, allí sí, lo que por gracia hemos recibido, por gracia tenemos que dar, que es este poder sobrenatural que está en su palabra. A través del discernimiento, poder dar, así como nos dio, poder dar a los demás. ¿Qué tanto estamos dando nosotros, mis hermanitos? Amén, gloria al Señor. Mire, así es como el Señor quiere que se maneje en el pueblo, en su pueblo verdadero, sus hijos, con discernimiento, para que así de esa manera exista un evangelio puro y una sana doctrina. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. El punto siempre les diré, en conclusión, llegamos a la sana doctrina a cada punto.
que el Señor nos está poniendo representa que nos lleva a la sana doctrina.